Imagen en directo a las 11:05 de la mañana, hora canaria, de los equipos de emergencia en Turquía, que están haciendo un esfuerzo titánico para tratar de encontrar supervivientes enterrados bajo los escombros de los miles de edificios que se han desplomado en este país, en Turquía y también en Siria. Estas son imágenes de uno de esos rescates que se están produciendo en estos momentos en esa zona del país. Estas horas son cruciales para encontrar supervivientes. Y ya se ha trasladado también el equipo de la Unidad Militar de Emergencias desde España. Estas son imágenes de los militares españoles en el lugar donde están prestando ayuda, la localidad de Gaziantep, uno de los territorios más afectados por los seísmos. Utilizan perros especializados en labores de búsqueda y rescate de personas, que es la prioridad ahora mismo de estos equipos de ayuda. Las autoridades locales aseguran que ahora mismo la mitad de esta población, que está cerca de la frontera de Siria, la mitad ha desaparecido. ¿Qué tal? Buenos días. Resulta estremecedor observar el trabajo de los equipos de rescate luchando contra el reloj y la extenuación para encontrar al mayor número de personas atrapadas bajo los escombros que puedan. Quien haya sobrevivido al derrumbe debe resistir ahora frente a la deshidratación y las bajísimas temperaturas, y muchos no lo consiguen. Las emociones se suceden entre la alegría de un rescate o el dolor por no haber llegado a tiempo en otros casos. Los datos elevan ya a más de 9.600 los muertos, pero todos saben que es una cifra que desgraciadamente aún seguirá subiendo. La desesperación crece por momentos porque en algunos edificios derruidos se pueden escuchar las voces de supervivientes, pero no se les puede ayudar por falta de equipos especializados. Los equipos de rescate, el material solidario de todas las partes del mundo se dirigen hasta esta zona devastada. El aeropuerto de Estambul, en Turquía, apenas puede gestionar la ayuda. En Siria, la situación es más precaria debido a la guerra que soporta este país. Miles de familias deambulan sin refugio, muchas siguen durmiendo en su coche por miedo a más derrumbes. Horas cruciales frente a la que es ya una de las mayores catástrofes naturales de los últimos años. Hay militares de la UME, como hemos visto en este lugar, pero los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han acudido a otra parte del mundo a prestar su ayuda. Aquí tienen a los soldados españoles que se encuentran ya en Chile, ayudando en las labores de extinción de los incendios que asolan el sur del país desde hace días. La peor ola de incendios en décadas, que ha provocado ya 26 muertos y 1.000 heridos. 270 incendios permanecen activos en estos momentos y las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para su extinción. Y veremos también, en otro orden de cosas, el intento evidente de Rusia por controlar la zona del Sahel, en África. El ministro de Exteriores de Rusia, y lo ven, se encuentra de visita oficial en Mali, donde sus mercenarios van a sustituir a las tropas francesas que trataban de apaciguar la zona con mayor presencia de grupos yihadistas. Frente a la contención de las tropas occidentales, Rusia promete mano dura. Hoy nos plantearemos si esa agresividad ayuda a apaciguar la zona o hará justo lo contrario. Bueno, y en nuestro país varios titulares fijan nuestra atención esta mañana. Primero en el Congreso, donde el Gobierno se somete a la primera sesión de control del año, con la bronca entre los socios del Ejecutivo, Podemos y PSOE, a cuenta de corregir los errores de la ley del solo sí es sí. El presidente Pedro Sánchez ha intervenido defendiendo las modificaciones de la ley para frenar las rebajas de penas a agresores sexuales, que ha provocado su entrada en vigor. Silvia Mascareño, cuéntanos, buenos días. Pues sí, Sánchez defiende que él siempre da la cara y que ahora hay un problema que hay que resolver. Y lo ha dicho ante los ataques de una oposición, especialmente el PP, que pide responsabilidades políticas por los más de 400 casos de rebajas de condenas que se han producido después de la entrada en vigor de esa norma. Pero lo más parecido a una asunción de responsabilidades políticas que hemos visto en el hemiciclo han sido las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha dicho que asume en primera persona los errores de la ley, mientras el Ministerio de Igualdad, Unidas Podemos, sigue
sigue poniendo como línea roja para negociar la modificación de su ley, que no se regrese al anterior Código Penal, al que ahora bautizan como el Código Penal de la Manada. Bueno, el otro titular de hoy es que parece decir adiós definitivamente a la pandemia. Desde este miércoles 8 de febrero la mascarilla deja de ser obligatoria en el transporte público en todo el país. Después de casi 3 años desde que comenzó la pandemia del coronavirus, era casi el último reducto que queda, ya que poco a poco se ha ido eliminando su uso, primero en la calle, luego en las tiendas, locales y bares, y ahora ya no va a hacer falta ni en los aviones, taxis o guaguas, aunque sí en farmacias y centros y servicios sanitarios. Las autoridades sanitarias insisten, en todo caso, en la vacunación para prevenir los contagios. Buscamos más datos sobre este asunto con Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Como siempre es un auténtico placer estar con ustedes. El placer es nuestro, Amos. No me irá a decir que es demasiado pronto todavía, ¿no? No, mira, yo era de los que pensaba que lógicamente había que dejar un espacio prudencial en relación al impacto que podía tener el invierno y sobre todo un elemento que forma parte de nuestra vida en ese periodo estacional, que son las Navidades, sobre la pandemia. Podría tener un impacto importante, pero la realidad ha demostrado que no ha sido así, que hemos pasado unas Navidades intensas y el impacto que ha tenido esas fiestas en las que aumentan las relaciones personales, hay una mayor movilidad de las personas, no ha tenido ningún peso sobre la evolución de la pandemia, ni tampoco el periodo invernal. Desde esa perspectiva y ante esa realidad que no solo se ha dado en nuestra tierra, se ha dado también en el resto del país y se ha dado en el resto de los países europeos, pues parece que es el momento adecuado para tomar esta decisión que sin lugar a dudas va a suponer un punto importante de inflexión en relación al futuro de la pandemia. ¿En qué parámetros se basan ahora, Amos, los expertos para conocer el avance del coronavirus? Porque, claro, solo se trasladan las pruebas a mayores de 60 años, ¿no? Sí, fundamentalmente, ¿qué era lo que más nos interesaba, Roberto, de la pandemia? Pues la cara terrible, dramática, espantosa que tenía, que era la vinculada a los ingresos en UCI y a los fallecimientos. Esa era la cara que realmente queríamos acabar con ella. Y eso es lo que hemos conseguido con las vacunas. Desde esa perspectiva, el impacto que está teniendo la enfermedad en lo que son las UCI o lo que son los fallecimientos en estos momentos es muy bajo, muy bajo. Las imágenes actuales son muy lejanas y son muy diferentes a las que habían al principio de la pandemia. Desde esa perspectiva, lo que estamos consiguiendo, gracias a las medidas que se han implementado y gracias a la vacuna, es convertir el SARS-CoV-2 en una más de las múltiples enfermedades vinculadas a determinados microorganismos con las que convivimos habitualmente. Y por lo tanto, la importancia de la enfermedad está básicamente centrada, ligada a lo que te comentaba antes, al impacto que tenía sobre los fallecimientos o sobre los ingresos en UCI, que en estos momentos afortunadamente es muy bajo. Mira, tenemos ingresos en hospitales, personas que, por ejemplo, se rompen una pierna, van al hospital y les hacen la prueba del COVID y porque está así protocolizado y aparecen con COVID. Son personas que ingresan con COVID, pero no por COVID. Y sin embargo las personas que necesitan ingresar por COVID son muy pocas, y esa es la gran diferencia que hay en relación al momento actual con respecto a las épocas pasadas de la pandemia. Épocas pasadas que hemos pasado prácticamente juntos gracias a los consejos, Amos, y a la excelente capacidad de divulgación que tienes, hay que decirlo. Llegado a este punto de inflexión, pues nada, pues vamos a ver si la cosa se mantiene así y no hay que volver a utilizarla, aunque llevarla en el bolsillo a mí me da que no está mal, Amos, tampoco. Efectivamente, todas las medidas son reversibles en función de las realidades. En estos momentos esa medida se toma porque la realidad epidemiológica indica que es adecuado tomarla. Pero me permite, no sé si habrá tiempo, me gustaría hacer 4 reflexiones sobre este momento histórico en la lucha contra la pandemia. La primera reflexión es que la mascarilla ha sido un elemento tremendamente poderoso, tremendamente valioso en relación a la lucha a la pandemia. Hay que colocarla en un pedestal muy elevado porque ha tenido un papel muy relevante en la lucha contra la pandemia. En el segundo lugar, que las mascarillas dejen de ser obligatorias no quiere decir que dejen de ser recomendables.
Yo, por supuesto, una persona vulnerable, una persona mayor, una persona que tenga alguna enfermedad de base, que sea inmunodeprimida, le voy a seguir recomendando que si va a un transporte público se ponga la mascarilla, tanto como si va a un espacio exterior donde va a convivir con más personas o incluso si va a un espacio exterior donde vayan a haber muchedumbre. En tercer lugar, un aspecto sí que creo que habría que modular para el futuro del comportamiento de los diferentes países es que las decisiones sean colectivas, sean de todo, sobre todo en los países miembros de la Unión Europea. No es razonable que la mascarilla en transportes públicos se siguiera usando en nuestro país y no en otros países. Y yo soy partidario de que se tenía que haber seguido utilizando. Pero para no minusvalorar la carga positiva que tiene una medida que se ha implementado, es conveniente que haya una cierta cohesión entre los países en nuestro mismo contexto. Y la cuarta, realmente lo que me preocupa, Roberto, en estos momentos es que las personas que todavía no han recibido la dosis de refuerzo frente a la COVID, la dosis de vacuna, lo hagan. La evidencia científica aconseja que eso sea así y por lo tanto yo les pido que por favor no dejen de vacunarse. Hecho, hay que dar ese mensaje. Gracias, Amos. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Bueno, pues vamos ya hacia el lugar que centra la atención de todo el mundo, Turquía y Siria, donde se acaba de actualizar la cifra de fallecidos, que no deja de crecer. Al comienzo del programa hablábamos de más de 9.000, ya son 11.000 los fallecidos en esta catástrofe. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 23 millones de personas en riesgo entre ambos países. En medio del frío y la devastación, los supervivientes buscan refugio en los campamentos humanitarios. Duermen en carpas porque han perdido sus casas. En Siria, donde la ayuda es más escasa por la guerra, muchas familias prefieren pasar la noche en los coches por miedo a un nuevo sismo. Pero es que aquí van contrarreloj, porque las primeras 72 horas son clave para hallar supervivientes en un terremoto. Cada minuto cuenta, por eso los equipos de rescate trabajan con perros, cámaras térmicas y drones, prácticamente a destajo. Nos cuenta la última hora desde Turquía, Lara Villalón. Buenas, pues nos encontramos en el tercer día de trabajo de los equipos de rescate que trabajan a contrarreloj para encontrar el máximo número de personas con vida entre los escombros tras el terremoto de 7,8 que sacudió la mañana del lunes el sureste de Turquía. En las últimas horas nos han llegado algunas noticias positivas, como un equipo de rescate en la provincia de Hatay que sacaron a un niño de 6 años con vida después de estar más de 30 horas bajo los escombros. Este tipo de noticias da cierto alivio y energía a los equipos de rescate que llevan horas y horas trabajando sin pausa para encontrar el máximo número de personas con vida. Recordemos que más de 14 países han enviado también equipos de emergencia para ayudar en las labores de rescate y continúan trabajando en la zona. De hecho, el despliegue es tal que en algunas zonas se han producido largas colas de coches que intentan llevar ayuda humanitaria a estos lugares. La cifra de fallecidos lamentablemente no para de aumentar y en Turquía ya supera las 7.000 personas, mientras que en el norte de Siria también ha superado las 2.000. Recordemos que más de 5.000 edificios han resultado completamente destruidos después del sismo y continúan algunas réplicas mucho más pequeñas que no dejan de molestar y dejan de crear ansiedad a la población que ha sobrevivido a este terremoto. Desde Turquía, Lara Villalón para la Alianza Informativa Latinoamericana. Con los primeros rayos del día regresan las esperanzas de localizar supervivientes del terremoto. En Gaziantep, varios equipos trabajan sin descanso, conocedores de que cada segundo que pasa juega en contra de las víctimas. Youssef lleva 2 días esperando noticias de sus familiares, atrapados bajo los cascotes en un edificio de Alepo. Escuché su voz, dice con preocupación y pánico en los ojos. Y es que cada rescate es una bocanada de aire para estos héroes, que han conseguido poner a salvo a más de 8.000 personas. Es el caso de Mohamed, quien tras calmar su sed con el tapón de una botella, esboza una sonrisa. No es sencillo después de permanecer 45 horas atrapado bajo los escombros. En Jandaris, estos rescatistas tratan de calmar a la pequeña Nur.
Sus ojos, asustados, aparecen entre los cascotes. Acaricia su cara y le da la mano. Es su forma de decirle que no está sola. No tengas miedo, por favor, mírame, tu padre está aquí, le suplica mientras trata de retirar el polvo de su rostro. Auténticos milagros como el de esta familia de Idlib. Cuentan que han vuelto a nacer. En esos momentos es imposible reprimir la alegría. Historias de supervivientes que han logrado resistir aplastados por los escombros de un terremoto que los sorprendió en medio de la noche. Vemos una mezcla enorme de emociones entre la alegría de los rescates y el dolor de quienes no llegan a tiempo. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso. Mientras tanto, se calcula que la cifra de rescatados entre los escombros supera ya las 8.000 personas. A esos trabajos se ha sumado la unidad militar de emergencias, que ha llegado desde España y ya están trabajando en la localidad de Gaziantep. En esa ciudad, más de la mitad de la población está todavía desaparecida. La UME y los bomberos voluntarios también de distintas comunidades españolas son parte de los servicios de emergencia que han llegado a la zona cero de estos terremotos procedentes de diferentes países del mundo. Son los primeros en aterrizar en Turquía. 82 bomberos, 4 perros y 20 toneladas de equipos llegan desde China para participar en los rescates. Desde la India tomaba tierra en Adana varios escuadrones con perros especialmente entrenados. En el mismo aeropuerto aterrizaba desde Rusia un equipo con 100 expertos y un hospital móvil. Rumanía aporta equipos de ayuda, médicos y expertos en rescates caninos. Irán desplaza este avión con medicamentos, tiendas de campaña y alimentos. En unas horas lo hará este C-17 estadounidense cargado de suministros y decenas de efectivos del equipo de respuesta para asistencia en desastres. Con esta maquinaria, medio centenar de bomberos italianos desembarcan en el sur de Turquía para unirse a las labores de búsqueda. Pakistán también envía miembros de su ejército y 16 toneladas de material humanitario. Estos 50 expertos con sus perros rastreadores partían de Alemania con el objetivo de encontrar supervivientes. Con este segundo equipo de búsqueda, Taiwán ha enviado ya 130 efectivos y 5 perros para socorrer a las víctimas. Corea del Sur también se vuelca con la tragedia con más de 110 efectivos entre rescatistas, personal médico y soldados. México desplaza también a los países afectados más de 140 efectivos de la Armada, el Ejército y Cruz Roja. El primer ministro británico confirma que 77 especialistas y 4 perros aterrizarán en Turquía este miércoles. Y Australia anuncia también que se desplazarán 72 efectivos altamente capacitados en catástrofes naturales. La comunidad turca en Canadá recolecta a toda prisa ropa de invierno y enseres para bebés. También desde Alemania se movilizan para cargar varios camiones de artículos de socorro. Donaciones que se apresuran en conseguir también en varios puntos de Londres. Solidaridad desde todos los puntos del planeta. Bueno, muchísimas labores solidarias que se están trasladando precisamente a este punto de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a hablar con Mónica Revillas, directora de comunicación de Aldeas Infantiles SOS, que también, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Llevan años realizando labores en este lugar. ¿Cómo se encuentran los equipos? ¿En qué zona están? Cuéntanos. Bueno, pues fíjate, llevamos ya 40 años trabajando y adaptando nuestros programas en Siria, pues un poco a las necesidades del país, ¿no? Nosotros concretamente estamos en la zona de Alepo, una de las más castigadas con el reciente terremoto, así que en estos momentos estamos ayudando en todo lo que podemos en las labores de desescombro, evidentemente. Estas 72 horas que se van a cumplir dentro de nada pues son críticas y sobre todo nosotros estamos centrándonos en esa reunificación y localización de esos niños y esas niñas y adolescentes que vemos que están solos, ¿no? No podemos olvidar que en situaciones de emergencia aumentan la probabilidad de violación de los derechos de la infancia, ¿no? Sobre todo cuando estos niños, como digo, han podido perder a sus cuidadores principales, ¿no? Bien sean sus padres, sus abuelos, y se encuentran absolutamente solos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos localizando a esos niños, a esas niñas, estamos ofreciendo lo que son bienes básicos, me refiero, por supuesto, agua, alimento, estamos con tiendas de campaña, con muchísimas mantas, porque hace un frío que es indescriptible, ¿no?
Y bueno, básicamente estamos ayudando en todo lo que podemos. La ventaja que tenemos es, como decíamos, llevamos ya 40 años, entonces conocemos muy bien el terreno y los compañeros están ofreciendo toda la ayuda que se está solicitando, ¿no? También es importante aquí el trabajo en red, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo lo que digo, estamos intentando mitigar estos primeros días porque es una desolación absoluta. Claro. Y bueno, ya más adelante pues ya tendremos que ver cómo vamos a adaptar nuestros programas, porque evidentemente lo que está claro es que va a aumentar considerablemente el número de niños y niñas que se van a quedar sin cuidadores principales, Claro, ¿no? las catástrofes como estas no saben de fronteras, pero sí saben de pobreza, Mónica, porque aunque el mayor número de víctimas parece que se concentra en la parte turca, Siria vive una guerra civil desde hace mucho tiempo, lo cual quizás hace que las carencias en esa parte de la frontera sean mayores aún. Por supuesto, hay un 80% de pobreza y hay millones de niños en necesidades extremas. A eso hay que sumarle también ese estrés tóxico que llevan acumulando toda una generación de niños y de niñas, porque llevan, como bien dices, casi 12 años en guerra, ¿no? Esto pues lleva consigo problemas de relaciones, llevan consigo problemas cognitivos, bueno, una serie de problemas que es que evidentemente, y un trauma acumulado, por supuesto, con lo cual todo esto hay que tratarlo, ¿no? Tampoco podemos olvidar los desplazamientos que se han ido, bueno, que se van sucediendo pues, a lo largo de todo el territorio sirio, que como sabéis está absolutamente fragmentado y sobre todo en la zona norte, que es donde más ha impactado con mayor fuerza este terremoto, ¿no? Entonces también aquí es importante decir que la ayuda humanitaria también llega de forma fragmentada, ¿no? Y aquí sí que a mí me gustaría hacer un llamamiento a bueno, esos actores que están implicados en lo que es ya la contienda bélica, ¿no? Que por favor, que lo que tiene que prevalecer sobre todo sobre esos intereses bélicos son las necesidades humanitarias, ¿no? Ese es el imperativo que por favor nosotros desde Aldeas pues, apelamos, ¿no? O sea, que se atienda por favor a las necesidades humanitarias más allá de esos conflictos. Exactamente, es el momento de ayudar y de no pensar en otras cosas. Mónica Revilla, gracias por atendernos, mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos también con Aurelio Soto, jefe de oficina de la comunicación pública de la Unidad Militar de Emergencias, que ya se encuentra desplegado en Turquía, en Gaziantep, creo que es el nombre correcto, ¿verdad? Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Gaziantep es Hola, buenos días Roberto, buenos días a la audiencia. Gaziantep es el nombre de la provincia y nos encontramos concretamente en el municipio de Isla Quille. Bueno, dicen las autoridades locales que ahora mismo la mitad de la población de este lugar está desaparecida. ¿Qué es lo que se han encontrado ustedes allí? Bueno, ciertamente hay muchos edificios colapsados. Sí que es cierto que se malinterpretó unas declaraciones que hizo la alcaldesa que se refería a la mitad de un barrio y además que no se refería a habitantes sino a los edificios del barrio. En todo caso, la imagen que se habrán encontrado será de devastación absoluta, ¿no? Sí, hay bastantes edificios afectados y muchos de ellos muy afectados, es decir, que son colapsos prácticamente absolutos, por lo cual pues hace muy difícil las labores de búsqueda y rescate de supervivientes, que es ahora mismo la prioridad. Claro, ¿con qué material cuentan para hacerlo, para localizar a estas personas y luego pues ayudar a sacarlas de allí? Pues para localizarlas, lo primero que contamos, y además es lo primero que se pone sobre los escombros, es unos perros especializados en detectar personas vivas. Tenemos, de los 4 perros que tenemos aquí, 3 de ellos son para la búsqueda de personas vivas y 1 para la búsqueda de personas de fallecidos. Entonces, lo primero que sacamos es alguno de estos perros y en caso de que nos marcara alguna posición, ya utilizaríamos ya lo que es la búsqueda técnica para comprobar pues los indicios. Por ejemplo, en la búsqueda técnica contamos con unos geófonos
normalmente le gritamos a las víctimas, si me escucha, grite o golpee, ¿no? Entonces, pues con los geófonos podríamos escuchar algún ruido que pudiera hacer, incluso tan leve como que a veces se podría escuchar incluso la respiración de una persona inconsciente. Bueno, y luego también tenemos cámaras periscópicas, que las metemos entre los escombros pues para poder mirar. Bueno, otro tipo ya de herramientas son las que tenemos para cortar el hormigón. Claro, la labor de estos perros es fundamental, pero después está también la dificultad de trabajar sobre un territorio, sobre un terreno inestable, porque cualquiera de estos edificios pues puede provocar una nueva caída, puede provocar más problemas, ¿no? Debe ser muy difícil después acceder a estas personas. Sí, efectivamente. Por eso contamos en el equipo de búsqueda y rescate con un ingeniero de estructuras que es el que se encarga en función de las pistas y los signos que presenta el edificio, la estructura, lo que quede de la estructura, pues es el que nos puede dar una mayor... Él sabe analizar pues si las grietas son verticales, y el edificio pues se ha colapsado en forma de sándwich o se ha colapsado lateralmente. En fin, él evalúa la situación antes de dar luz verde o no a los equipos. Y también contamos con un dron que tiene una malla anticolisión, está dentro de una malla, como una pelota, para meterlo también por dentro de las estructuras y espacios confinados, y así poder tener una imagen de dentro, pues para que también ayude a tomar la decisión sobre la seguridad del edificio. Además de todo eso, una vez que se autoriza y dependiendo de la estructura, pues se accede con mucha seguridad, se establecen vigilantes y un protocolo de evacuación inmediato. Llevan a pocas horas allí, no sé si han podido ya rescatar a alguna persona o localizar a alguna persona, por lo menos entre los edificios colapsados, bueno, Aurelio. Hemos localizado fallecidos, pero todavía no hemos localizado ninguno vivo. Sí que es cierto que no había muchos perros especializados en búsqueda de personas vivas en la ciudad, entonces sí que nos están solicitando, están teniendo mucho trabajo los perros en diferentes edificios, además de diferentes zonas de la ciudad. Claro, y además tienen que darse prisa porque estas horas primeras después del terremoto, estos días primeros son fundamentales, ¿no? Sobre todo con el frío que hace. Efectivamente, sí. Para encontrarlos. ¿A partir de qué momento empiezan, creen ustedes que son, qué plazo de tiempo creen ustedes que es el máximo que puede aguantar los supervivientes allí? Bueno, eso es muy difícil de concretar, a pesar de que hay unas tablas estándares de supervivencia de personas debajo de los escombros. Es muy difícil porque va a depender del contexto y de en qué situación haya quedado atrapada la persona. Es decir, si se ha quedado en un hueco de vida o si por el contrario pues ha sufrido un atrapamiento en alguno de parte del cuerpo y que pueda ser más o menos grave, ¿no? Ese atrapamiento. Lo cierto es que al margen de todo eso nosotros vamos a seguir, no vamos a perder la esperanza en seguir buscando vivos cada vez que nos digan que hay signos o sospechas en alguna estructura. Pues Aurelio Soto, todo nuestro ánimo, nuestra admiración también para los militares de la UME que se encuentran allí en Turquía y, ojo, también en Chile, que después vamos a hablar de ese otro despliegue. Gracias por atendernos. A vosotros por el interés, un saludo. Un saludo. Bueno, las imágenes de la devastación nos siguen sorprendiendo. Se calcula que unos 6.000 edificios han quedado reducidos a escombros en los dos lados de la frontera, tanto en Turquía como en Siria. Manzanas, incluso barrios enteros en Turquía y Siria que ya no existen.
Bueno, y nos vamos ahora hasta Perú. Desde allí nos siguen llegando imágenes de los deslizamientos de lodo que han sepultado zonas enteras de la provincia de Canamá. Fíjese en este rescate, una persona que apenas se distingue, cubierta de barro, nadando en esa mezcla de lodo y escombros que barrió varios pueblos de la provincia. Alrededor de 40 personas han muerto a causa de estos últimos aludes. Bueno, vamos hasta esta zona de Perú donde continúan los trabajos de emergencia. En Arequipe ha estado nuestro compañero Carlos Vázquez viendo cómo avanzan dichas labores. ¿Cómo están, compañeros? Desde Secocha todavía los pobladores continúan removiendo los escombros en las que ha quedado sus viviendas. Es el resultado de un huaico sin precedentes en el sur del Perú que ha cobrado la vida de 15 personas y dejado damnificadas a más de 5.000 familias. Todavía hay reporte de personas desaparecidas que estarían en los 4 centros poblados que han quedado sepultados con lodo y piedra producto de este huaico, el desprendimiento de lodo y piedra a causa de las precipitaciones que se registran en el sur del país. Todavía hay 3 kilómetros de vías bloqueadas que mantienen este anexo y otros 5 bloqueados, aislados y pidiendo la ayuda en alimentos y también en frazadas para que puedan pernoctar. Algunos damnificados optan por subir a los cerros para evitar ser alcanzados por un nuevo huaico que presumiblemente podría nuevamente registrarse en esta zona. Desde Arequipa, Perú, informó Carlos Vázquez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y la guerra de Ucrania cumple ya 350 días desde el inicio de la invasión rusa. Desde España ha partido la primera remesa de vehículos blindados para el ejército ucraniano. Son estos que embarcaron en la tarde de ayer en el puerto de Bilbao. 20 transportes oruga acorazado, más conocidos como TOA. Se utilizan para el transporte de personal militar. Tienen capacidad para 13 personas y datan de los años 60. Por cierto, una polémica que sigue y que probablemente aumente de intensidad, la posibilidad de que los deportistas rusos puedan participar en los próximos Juegos Olímpicos de París el próximo año. La alcaldesa de París se opone. Russe sur l'Ukraine, ce n'est pas envisageable de défiler comme si Anne Hidalgo ha manifestado que mientras siga la agresión de Rusia a Ucrania no es concebible que atletas rusos desfilen como si no pasara nada, mientras llueven las bombas sobre Ucrania. Polonia ha propuesto crear una coalición de unos 40 países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, que apoye el bloqueo a los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos. Los organizadores de París, mientras tanto, aseguran que acatarán la decisión del Comité Olímpico Internacional sobre el tema. Seguimos observando en directo lo que ocurre en distintas zonas de Turquía. En esta en la que nos centramos hoy continúan las labores de rescate, desescombrando la zona en busca de supervivientes. Los últimos datos hablan de 6.000 edificios derrumbados en esta parte, pero cada minuto cuenta para encontrar vidas, para encontrar supervivientes. Ya son 8.000 los rescatados y esa desde luego es la mejor noticia, aunque la actualización de víctimas sitúa a los fallecidos ya en 11.200 personas. Enseguida volvemos. Bueno, otro punto en directo que llama nuestra atención, la puerta del número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro británico, a donde se dirige ahora mismo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visita el Reino Unido para reunirse con el primer ministro Rishi Sunak y dirigirse al Parlamento. Downing Street ha adelantado que Reino Unido ofrecerá más ayuda militar a Ucrania para afrontar la guerra. Es este país uno de los principales aliados de Ucrania frente a Rusia. Sunak anuncia el envío de más armamento y entrenamiento para los soldados de Kiev. El presidente de Ucrania se va a reunir también con el rey Carlos III. Se espera que Zelensky viaje mañana jueves a Bruselas. Aquí en las islas sigue el repunte de embarcaciones con migrantes arriesgando sus vidas en la ruta canaria. Tanto es así que hoy hay que lamentar la muerte de una persona en una patera rescatada en aguas próximas a Lanzarote.
Sara Duarte, además, varias personas de esa embarcación requirieron atención médica. Eso es cuando la Salvamar Al-Nair interceptó la embarcación en torno a las 3:30 de esta madrugada. La neumática en la que se encontraban 43 personas se encontraba a flote con 10 centímetros de agua en su interior. Fueron trasladados hasta este muelle comercial de Arrecife, donde a pesar de la reanimación llevada a cabo por los marineros de salvamento marítimo en tierra, se confirmó el fallecimiento de una de estas personas. Fue necesario, como comentas, el traslado de otras 9 a un centro hospitalario, entre las que se encontraban una bebé y 2 personas en estado crítico, aunque Sanidad ha confirmado que ya se encuentran fuera de peligro. Por ahora la información es confusa, ya que desde la ONG Caminando Frontera nos trasladan que podrían faltar otras 7 personas. Comentan que de haberse caído al mar lo hicieron antes de la llegada de la Salvamar, porque estos no encontraron a nadie en el agua. Es la última tragedia en nuestras costas, en una noche en la que también fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín en Gran Canaria otras 64 personas. La realidad de una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en la que en ocasiones contamos que se encuentran en aparente buen estado de salud, otras no contamos nada porque ni siquiera llegan, y hoy que lo han hecho en estado crítico, lamentando al menos un fallecido. Gracias, Sara. Nos dirigimos precisamente al centro de África, la zona del Sahel, que es noticia en estos días. Vamos a hablar con nuestro especialista en el continente, Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, las informaciones desde Burkina Faso siguen siendo de violencia. Fíjate, en lo último 25 personas muertas, incluidos agentes de policía, en un presunto ataque terrorista en el norte de Burkina Faso. Tú has estado allí hace bien poco y has descubierto una realidad sobre las motivaciones de las personas que militan en estas guerrillas yihadistas, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Tenemos esa manera de denominarlos, ¿no? Grupos yihadistas, islamistas, etcétera, pero la realidad es bien otra. Un informe del PNUD que acaba de salir ha venido a trasladarnos algo que un poco ya se intuía y que se sabía de alguna manera, y es que la mayoría de los que entran a formar parte de estos grupos armados que están en plena actividad, sobre todo en Burkina Faso, en Mali y en Níger, es más una motivación económica. Tiene que ver pues con la pobreza, con el hecho de que viven en zonas muy alejadas de la capital, donde la actividad económica es muy difícil, la agricultura, el cambio climático, y encuentran en estos grupos armados pues una manera de tener ingresos. Es una motivación puramente de encontrar un empleo. Es verdad que estos grupos también, digamos que sus líderes, sus cabecillas, hablan de estas motivaciones religiosas, pero según este estudio de Naciones Unidas, esa es la menor de las motivaciones. De hecho, la mayoría ni saben leer ni escribir, no han tenido muchas veces ni siquiera acceso a leer el Corán, con lo cual queda muy claro que lo que quieren es poder tener dinero para sus familias y para salir adelante. Y esto pues nos pone de frente a una situación muy, muy dura y muy complicada de revertir, claro. Claro, una situación de violencia absoluta, además, que se une a otras que se están dando en la región. Y Rusia, atención, que empieza a tener una cada vez mayor presencia, bueno, empieza o ya la lleva teniendo, la refuerza. Ahora mismo se encuentra en Mali, su ministro de Asuntos Exteriores, y allí ha ofrecido apoyo militar a este país. Sergei Lavrov, en su visita a este país africano, asegura que Moscú ampliará su colaboración con Mali también en el apartado económico, comercial y asistencia humanitaria. Y también promete, o por lo menos así se percibe, Pepe, mano dura frente a los grupos terroristas. Otra cosa es si eso servirá para pacificar o justo para lo contrario, ¿no? Claro, ya hemos visto cómo la presencia militar rusa, y en concreto de los mercenarios de Wagner, que ya llevan más de un año en Mali, pues bueno, lo que ha provocado es que haya muchas muertes de civiles que están por investigarse, porque ya sabemos cómo opera Wagner, que es que entra pues a saco en los pueblos y mata a todos los que consideran que pueden ser cómplices, ¿no?, de estos grupos armados. Y la verdad es que el yihadismo sigue muy activo un año después. No se sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir en la región, pero Burkina Faso también ha expulsado a los militares franceses y se especula con la posibilidad de que también haya mercenarios que entren en el país. De hecho, en las manifestaciones se ondean banderas rusas y aparecen carteles con la foto de
de Vladimir Putin. Hay todo un cambio en el paradigma de la defensa y seguridad en la región, con una salida progresiva de Francia, con un fuerte sentimiento popular antifrancés y anticolonial, y una emergencia de Rusia que cada vez está más presente. Y no es solo Mali y Burkina Faso. Rusia es el primer vendedor de armas en el continente africano. Hay una próxima cumbre en el mes de julio, África-Rusia, en la que se espera que Rusia siga moviendo sus peones y frente al aislamiento internacional creciente de Rusia por la guerra de Ucrania, ha encontrado en África pues numerosos aliados que con esta diplomacia de los cereales, con esta ayuda militar, pues están dispuestos a prestarle su apoyo. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero no pinta bien esa presencia rusa, sobre todo de los mercenarios, frente a las tropas regulares, que eran evidentemente las que mantenía allí Francia. Pepe, muchas gracias, un abrazo. Un saludo, gracias. Y vamos hasta Estados Unidos. Ahí el presidente del país, Joe Biden, ha pronunciado su segundo discurso sobre el estado de la nación. Una intervención marcada por momentos de tensión. Escuchen. Want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Los abucheos, las interrupciones, gritos, incluso insultos han marcado el discurso del mandatario estadounidense. En este caso estaba asegurando que el gobierno del republicano Donald Trump era el responsable de la enorme subida de la deuda nacional y enseguida llegaron esos abucheos. Biden utilizó su discurso para pedir impuestos más altos para los multimillonarios. Pero también hubo aplausos. El presidente de Estados Unidos cosechó esas aclamaciones cuando arremetió contra las excesivas ganancias de las petroleras, las farmacéuticas y los gigantes tecnológicos. Ecuador está padeciendo una ola de violencia. Comienza a ser considerado el epicentro del crimen en América Latina. En este sentido, un tiroteo por fuera de un colegio acababa con la vida de al menos 3 personas, entre ellas una niña de solo 14 años. No solo en la calle, también en las cárceles se dispara la sensación de inseguridad. En los últimos años, junto a Colombia y Perú, este está siendo un punto clave para el narcotráfico y en las rutas hacia Estados Unidos y Europa, lo que está provocando un aumento exponencial de la violencia y la inseguridad. Y otro problema en esta parte del mundo, concretamente en Bolivia, donde aumentan los casos de dengue y los fallecidos por esta enfermedad. El gobierno boliviano comienza a desinfectar hospitales y escuelas para evitarlo. La enfermedad la transmite un mosquito y este es el método que utilizan para acabar con ello. Nos recuerda a la pandemia del coronavirus, desinfectando las calles con estos aparatos, ¿verdad? Y están desinsectando contra esos mosquitos que causan la infección, pero la realidad es que en los últimos días ya son 5 los muertos por dengue. Desde los hospitales se denuncia falta de camas, pero sobre todo de personal. Falta personal, no existe suficientemente personal. Tenemos enfermeras y médicos enfermos con dengue, están de baja y no tengo con quién reemplazar la terapia intensiva. Aquí en el hospital tenemos 8 camas que siempre están llenas. En 9 minutos llegan nuestros compañeros de Ponte al Día para contarles precisamente cómo va esta jornada. A ver si nos adelantan algo. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Claro buenos días, Roberto. Buenos días, Roberto. ¿Cómo no te vamos a adelantar? ¿De qué vamos a hablar hoy en Ponte al Día? Mira, nos vamos a centrar en el devastador terremoto que sigue asolando Turquía, bueno, que asoló en su momento Turquía y que a día de hoy nos trae imágenes que nos siguen sobrecogiendo. Lo cierto es que vamos a analizar precisamente cómo los efectivos de emergencia trabajan a contrarreloj para salvar, para sacar de esos escombros al mayor número de personas con vidas posible. Vamos a hablar con un bombero que además es experto en este tipo de rescates, en los colapsos, para que nos cuente pues precisamente las dificultades, la complejidad que tienen estos efectivos en Turquía, pero también vamos a abordar más asuntos hoy. Claro que sí, saben ustedes que necesitan más de 250 euros algunas familias canarias para poder llegar a fin de mes y todo principalmente por el encarecimiento del precio de los alimentos. Esa cesta de la compra se ha encarecido desde el 2021 hasta ahora algo más de 680 euros, mientras que los sueldos tan solo han ascendido un 2,8%. Vamos a estar en la calle con los canarios en los mercados para conocer cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones a la hora, por ejemplo, pues de realizar esa compra. Y además también vamos a analizar el contexto económico con el economista José Miguel González. Así que ya saben, tienen una cita con nosotros aquí con Ponte al Día a las 12 en punto en directo aquí en Televisión Canaria. Les esperamos. Hasta ahora, Roberto, gracias.
Enseguida les vemos, compañeros. Antes nos vamos hasta Chile, donde los incendios están siendo tan duros que el gobierno se ha visto obligado a pedir ayuda a otros países. Ayer veíamos llegar a la Unidad Militar de Emergencias Española en el país latinoamericano. El equipo desplegado es experto en extinción de incendios y ya está peinando grandes áreas ayudada por drones. Aquí se está metiendo, aquí ha crecido algo más ya. ¿Ves? Ahí ya tiene llama ahí. Drones como este ayudan a localizar los fuegos activos. 50 efectivos de la Unidad de Emergencias del Ejército Español combaten el fuego con palas, motosierras y desbrozadoras en la localidad agrícola de Yumbel, uno de los epicentros de los graves incendios forestales en Chile. Nuestro gobierno entiende que tenemos que hacer presencia aquí, la sociedad también lo entiende y al fin y al cabo Chile nos necesita apoyo y nosotros tenemos la capacidad, tenemos los medios y estamos encantados de venir a ayudar a nuestros hermanos. En medio de unas condiciones meteorológicas adversas, con vientos de más de 30 kilómetros por hora, temperaturas que superan los 30 grados y menos del 30% de humedad, los militares españoles tratan de dominar las llamas que arrasan esta zona de eucaliptos y pinos. La gran experiencia de los efectivos españoles alivia el cansancio acumulado de los bomberos chilenos, que afrontan la semana con previsión de que continúe el aumento de temperaturas. Bueno, ya en nuestro país se habla mucho del frío y de ese color que está marcando tendencia, sobre todo en más de una playa. Emilia, el blanco, ¿eh? El blanco, Roberto, buenos días, ya sea por el granizo o por la nieve. Está marcando tendencia porque nada más y nada menos que hasta en Sanlúcar de Barrameda ayer se cubría todo ese territorio de blanco. Vamos a ver esas imágenes, la playa a nivel de mar. Era impresionante ver cómo ese manto de granizo y no de nieve, que hay una diferencia entre uno y otro meteoro, la diferencia principalmente viene dada por la nubosidad que descarga ese granizo. Es una nube mucho más alta y da tiempo a que esa gotita vaya subiendo con la convergencia, vaya subiendo, se vaya congelando, vaya bajando, se vaya congelando y así va creciendo ese granizo que luego deja pues esta estampa. ¿Que parece nieve? Puede parecerlo, pero no lo es granizo y en este caso en esa Andalucía occidental, en esa zona de Cádiz, ¿verdad? Que es tan impresionante verlo caer, pues cayó durante la jornada de ayer. ¿Todo a consecuencia de qué? Pues de la borrasca Isaac, que está causando estragos. Lo peor de todo es esto que estamos viendo ahora, 50 invernaderos afectados por ese granizo, porque el granizo la verdad es que no beneficia en ningún sentido, sobre todo a los agricultores. Cualquiera se toma un café debajo de las terrazas esas, ¿eh? Claro, la verdad que no, y una zona que suele tener un tiempo pues habitualmente bastante bueno. Vámonos ahora a Valencia porque justamente ha sido todo ese litoral, ¿verdad? El litoral mediterráneo. Estas son imágenes de Castellón. Esto ya es nieve. Esto ya es nieve. Esto no es granizo. Esto no es granizo y además fíjate que cae de otra forma, ¿verdad? Es como más amable esa caída, es más suavita. Esto es en Castellón, a unos 800 y pico metros de altitud, 988 concretamente, justamente en Morella. Bueno, pues así nevaba durante la pasada madrugada en esa zona, todo el litoral. Todo ese litoral de la Comunidad Valenciana, de Murcia, todo ese litoral está completamente nevado debido pues, a esa borrasca Isaac, que es una borrasca que venía del territorio continental, aire frío, cruza el Mediterráneo, coge humedad y luego la descarga en esta forma. Bueno, también ha dejado fenómenos costeros en la Comunidad Valenciana. Y en Cataluña, por ejemplo, en Cataluña, fíjate, en la región de Ripollès, pues han tenido que cerrar, qué paradoja, las carreteras que van hacia las estaciones de esquí, pero es que la cantidad de nieve ha sido tan tremenda, tan importante, pues que se han visto imposibilitados a que se pueda acceder por esa zona. Eso en la península, pero en casa tenemos situaciones bastante más tranquilas, desde luego, por lo menos por ahora. Pero frías, también para lo que estamos acostumbrados nosotros. Pues sí, porque durante las próximas horas aquí en el archipiélago, mira, lo que vamos a tener es el frío que hemos tenido estos días, pero ojo, hoy hemos tenido un día de transición. Vamos a ver la imagen de satélite, en esa imagen de satélite ya vamos viendo lo que estamos teniendo a día de hoy. Lo que van a predominar son los intervalos nubosos que van a ir cogiendo territorio, ganando territorio, nubes de evolución sobre todo en la isla de La Palma, la cara este, y también fíjate esa nube de evolución en la isla de Tenerife. Son nubes que se generan dentro de tierra y que durante las próximas horas van a ir a más y van a dejar precipitaciones. Vamos a ver la previsión de las
próximas horas, porque lo que nos viene, Roberto, es otra dana. Mira ese puntito verde que está asomando justamente en el Golfo de Cádiz. Se acerca a Madeira y su influencia no va a afectar al archipiélago entrando por el suroeste. ¿De qué manera? Pues en forma de nubosidad, de inestabilidad y de precipitaciones. Vamos a ver las precipitaciones, por ejemplo, para que te des cuenta cómo por un lado entran por la parte occidental, por la isla de La Palma y del Hierro, pero ojo, también vienen por el sur hacia Fuerteventura y Lanzarote. Esto, precipitación acumulada de cara al viernes. Ahí vemos ese colorido, ¿verdad? A priori, azul, no parece. Azul lluvia. Oye, azul digo uf, morado. Digo uf porque cuando viene de sur la cosa se complica. ¿Va a ser el caso? Claro, cuando viene de sur, el problema es que estamos un poco ciegos y no sabemos exactamente lo que viene. Y tratándose de aire frío en altura, las tormentas pues son algo imprevisibles, las danas son algo imprevisibles. Por lo tanto, para mañana la previsión lo que marca es precipitaciones en forma de chubasco a partir de la tarde-noche. Ojo, a partir de la tarde-noche. En las islas occidentales, sobre todo pueden ser por el sur, algo más tranquilo en Fuerteventura, Lanzarote, pero ya de madrugada en Fuerteventura, Lanzarote podría descargar algo de la precipitación. Temperaturas sin cambios, de nuevo sigue con frío, con ese viento de sur, con situación marítima que solo va a estar un poquito complicado en el norte. El de resto, nada bien. Así que mañana podría nevar a partir de los 1.800 metros en La Palma y en Tenerife. Seguimos con la ropa de abrigo, ¿eh? Menos mal, el que la haya tenido para Reyes, pues todavía la puede usar ahora. Está amortizando. Gracias, Emilio, la están amortizando, efectivamente. Un apunte antes de irnos. Ayer les hablábamos de la subasta de una obra del pintor canario Néstor. Bueno, pues ha sido vendida finalmente en una cantidad superior a los 10.000 euros. Nos lo confirman desde la casa de subastas, además que lo ha adquirido, esta obra la ha adquirido un particular. Ya sabemos, por lo tanto, cuánto ha costado. Y nos vamos por último hasta Turquía con las labores de rescate que se están llevando, con esas imágenes en directo que nos están estremeciendo a todos. Se sigue rescatando, se sigue trabajando contra reloj. Toda la información aquí en Televisión Canaria. Nosotras volvemos mañana a partir de las 11. Adiós.